Chilton nos dice lo siguiente: estos son los israelitas que han rechazado a Cristo y por lo tanto han rechazado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob. Un mito popular sostiene que los judíos no cristianos son verdaderos creyentes en el Dios del Antiguo Testamento y que solo necesitan añadir el Nuevo Testamento a su religión, por lo demás adecuada. Voy a leer esto porque esto es muy importante, porque hay quienes creen hasta el día de hoy que los judíos, aunque no crean en Cristo, siguen siendo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Lo voy a leer. Un mito popular sostiene que los judíos no cristianos, es decir, judíos que no han creído, que no han aceptado a Jesús como Mesías, son verdaderos creyentes en el Dios del Antiguo Testamento y que solo necesitan añadir el Nuevo Testamento a su religión por lo demás adecuada. Pero el propio Nuevo Testamento es inflexible en este punto. Fíjense lo que nos va a decir David Chilton. Los judíos no cristianos no son creyentes en Dios, sino que son apóstatas que rompen el pacto. El que sigue, por favor. Ahora hablemos de el mensaje a Filadelfia y de esta expresión, el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo dice. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Al respecto, Justo L. González nos dice lo siguiente: Jesucristo tiene la llave de David con la que puede determinar quién ha de entrar al reino mesiánico. Con esta llave ha puesto a los filadelfios ante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es una palabra de consuelo para quienes ahora se ven excluidos de la sinagoga y se les dice que no tienen parte con el pueblo de Dios, es decir, el Israel étnico. También es importante la promesa que los vencedores serán como columnas en el templo de Dios. Y en Apocalipsis se nos habla del verdadero templo de Dios, que es el templo que está en la Jerusalén celestial. Porque el templo físico es el que está destinado a ser destruido. Y nunca más saldrán de allí. Apocalipsis 3:2. Es decir, no podrán ser expulsados. Y esto va a ser muy interesante. En el templo de Jerusalén no se les permitía entrar a los gentiles. Pero ahora, en este nuevo templo que Jesús promete, estos cristianos creyentes en Jesús, gentiles, rechazados y excluidos de la sinagoga, tendrán un lugar tan seguro y permanente como el de una columna inmovible. Es decir, que esta expresión de el que tiene la llave de David, pues tiene mucho que ver con los que se dicen ser judíos y no lo son. Seguimos hablando de la misma temática. El que